Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, que se encuentran donde tuvimos la lectura, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Quiero que leamos, hermanos, solamente el versículo 8. Versículo 7 y versículo 8, por favor. Juntos. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Quiero compartir en esta hora el tema, el principio de dar de gracia. El principio de dar de gracia. Cuando hablamos de principio, nos referimos a un conjunto de normas generales y universales con las que los seres humanos orientan sus acciones. Vamos a explicar un poquito esto. Cuando hablamos de un principio, por ejemplo, usted puede tener un principio de honradez. Usted tiene este principio y este principio general se aplica a diferentes circunstancias, ocasiones específicas. Por ejemplo, usted tiene este principio de ser honrado y entonces tal vez en un momento usted se encuentra algo por ahí tirado y sabe que es de otra persona. Entonces este principio lo va a aplicar a esa circunstancia en específico. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar eso y lo va a devolver a esa persona. Y tal vez eso mismo puede pasar de diferentes formas, pero ese principio general se aplica a circunstancias específicas. Lo que vemos en este versículo, en el versículo 8, encontramos una circunstancia específica que les fue mandada a los discípulos. Encontramos un mandato para ellos. Pero aquí en este pasaje vemos también un principio, y este es un principio general. ¿Por qué? Vamos a leer un poquito el contexto de este versículo. Seguramente usted ya conozca lo que dice el versículo 9, Mateo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Encontramos aquí el ministerio de Jesús resumido, muy resumido. Porque vemos que él recorría, enseñaba, predicaba, sanaba. Era una misión muy grande. Decía, toda enfermedad, toda dolencia, a todas las personas, todas las multitudes. Vemos el ejemplo de Jesús de dar, de servir, de entregar su vida a las personas, ya sea enseñándoles, sanándoles, visitando, recorriendo. Todo su ser estaba en servicio del hombre y fue lo que Jesús hizo en esta tierra. De hecho, él mismo lo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, más adelante nos damos cuenta de la compasión de Jesús que lo movía a hacer esto. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces encontramos la razón del por qué Jesús hacía esto, por qué Jesús de una forma incansable se entregaba a las personas, y es porque tenía compasión de ellas, así como tuvo compasión de nosotros. Con esos ojos de amor Él nos vio y se entregó. Pero cuando llega el versículo 37, es como si Jesús empezara a pasar ese mismo sentir a sus discípulos. Porque noten lo que dice, entonces dijo a sus discípulos, después de ver este ejemplo de Jesús, de escuchar sus palabras, Él les dice, a la verdad la mies es mucha. Les hace ver la gran necesidad que hay y el problema ante esa necesidad, y es que son los obreros pocos. Y entonces les extiende este sentir, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él les muestra el ejemplo de lo que Él estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, con esta mirada compasiva, con este amor que Él sentía. Pero ahora Él lo traslada ese sentir a sus discípulos para que ellos mismos volteen a ver las multitudes y se den cuenta que necesitan el mensaje del evangelio. Y es por esto que, continuando con la narrativa, el evangelista nos indica que después de este suceso, después de estas palabras, Jesús llama y escoge a 12 de ellos. Dice el versículo 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad
y toda dolencia. Él los llama, los escoge, 12 de ellos los escoge. Después a ellos les da autoridad, es decir, les capacita. A aquellos que escoge, los capacita y los envía a una misión. Luego nos dan los nombres de estos 12 apóstoles y es cuando llegamos al versículo 5 y encontramos la misión específica para ellos. Note lo que dice el versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misión que Jesús les da a los apóstoles, les dice: no vayan a otras ciudades, no vayan a los gentiles, no vayan con personas que no sean del pueblo de Israel. ¿Cómo? ¿El mensaje de salvación no es para todo el mundo? ¿Que Jesús no amaba a todas las personas? Jesús se centra en la primera misión y es primero extender y compartir el evangelio a toda la nación de Israel. Esa es la misión específica para ellos. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cuál iba a ser la prioridad? Dice el versículo 7: yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Primero predicar. Ese iba a ser su prioridad, el mensaje. Pero unado a esto, ellos tenían que hacer otras cosas. No era solamente compartir un mensaje e irse, sino que como hacía Jesús, había otras cosas que tenían que ver con servir a las personas. Dice el versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y aquí viene el principio. ¿Por qué iban a hacer esto y cómo lo iban a hacer? ¿Cuál es esta frase que viene ahí? Versículo 8, la parte final. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y es que cuando vemos esta misión, hermanos, es una misión específica a ellos. No es para toda la iglesia. La iglesia no tiene la misión de ir a los judíos, porque esta misión fue para ellos y ellos la cumplieron. De hecho, más adelante nos damos cuenta cómo ellos llegan y le cuentan a Jesús lo que ellos hicieron, cómo cumplieron esta misión, maravillados de las cosas que habían hecho o las cosas que Dios había hecho a través de ellos. Pero entonces vemos, antes de que Jesús ascienda, hay una misión nueva. Esta misión cambia. Y esta misión, hermanos, ya no está limitada al pueblo de Israel. Ya no está limitada a una sola región, a una sola cultura, a un solo pueblo. Esta misión y este mensaje se extiende y va más allá de cualquier frontera, va más allá de cualquier raza, de cualquier región, sino que se extiende a todas las personas con el propósito de llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Por eso en Hechos 1:8 encontramos este pasaje donde Jesús le dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora ya no es solamente para los judíos, ahora es para todo el mundo. Y sabe, esta misión no es solo para los apóstoles, no fue solo para ellos. Esa misma misión es la misión que usted y yo tenemos, la misión de llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo vamos a hacer para cumplirlo? El principio que ellos recibieron es el mismo principio que nosotros debemos de aplicar. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hemos recibido el mensaje de salvación de gracia. Gracia es un don no merecido, es algo que no merecíamos y ese es el mensaje de Dios. Así que como lo recibimos de gracia, lo debemos dar de gracia. Y para esto, para que nos quede grabado este principio, quiero que veamos rápidamente 4 palabras clave que tienen que ver con este principio. 4 palabras de por qué es tan importante este principio. La primera palabra es, vamos a seguir con esta palabra dar de gracia, con la letra D. La primera palabra tiene que ver con Cristo y es la primera palabra, dador. El dador de este principio es Cristo. Encontramos aquí que Jesús les habla. Dice: a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones. Ya vimos las instrucciones específicas y les dice este principio: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Por qué es tan importante ver quién fue el dador de este principio? Porque muchas veces escuchamos cosas de personas, instrucciones, pero dependiendo de quién nos lo dé, muchas veces hacemos más o menos caso, porque a veces una persona tal vez no la sentimos con la autoridad para darnos ese llamado de atención, ese mensaje. Pero cuando volteamos a ver quién nos está dando esta instrucción y este mandato, este principio, es Jesús. Ahora, generalmente buscamos que si alguien nos está diciendo que hagamos algo, vemos que esa persona esté haciendo también lo mismo.
Si nos está diciendo, bueno, tú tienes que ir y dar y apoyar y hacer esto, pues vemos que la persona nos esté dando el ejemplo, como que de otra forma es un poco incongruente que nos diga y Él lo esté haciendo. Pero cuando vemos a Jesús, no solamente vemos que Él cumple este principio, sino que Él lo lleva al más alto nivel. En 2 Corintios 8:9, Pablo le habla a la iglesia y le recuerda el ejemplo de Jesús. Y les dice, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Lo que vemos aquí es que el principio de gracia recibisteis, da de gracia, en Jesús lo llevó al más alto nivel, porque Jesús no recibió nada de nosotros, sin embargo Él lo dio todo. Él se entregó por completo para nosotros, sin que nosotros pudiéramos ofrecerle nada. No teníamos nada que darle, pero Él aún así se entregó todo. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, teniéndolo todo, se hizo pobre, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Y hemos sido grandemente enriquecidos con las bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos. Así que este dador es Cristo. Debería de ser suficiente para nosotros escuchar estas palabras de Jesús. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y tan que lo recibimos, entonces, cumplirlo. Pero aún más que eso, no solamente Él nos da el principio, sino que Él nos da lo que necesitamos para cumplir este principio. Porque dice este versículo, de gracia recibisteis. ¿Qué recibisteis? Dad de gracia. Estos apóstoles tenían la facultad para cumplir con este principio porque ellos habían recibido. Y esta es la primera parte del principio, de gracia recibisteis. Poner atención a lo que hemos recibido y entonces decir, pues yo puedo dar. Porque si decimos, es que yo no puedo dar, yo no puedo hacer, yo no puedo ofrecer algo porque yo no tengo nada, entonces estamos diciendo, Dios, tú no me has dado nada. Siendo que Él nos ha bendecido grandemente y la mayor bendición que tenemos es la salvación. El mensaje precioso del Evangelio es algo que podemos dar y que es lo que más necesitan las personas. Ahora, en Juan 1, quiero que vayamos a esta cita, Juan 1, 16 y 17. Cristo como el dador, y esto lo describe el apóstol Juan. Juan 1, versículos 16 y 17. Léalo conmigo, por favor. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta gracia nosotros la recibimos de Jesús. Él es el dador del principio, Él nos manda a hacerlo, pero también Él nos da lo que necesitamos para hacerlo. Dice Juan, de su plenitud tomamos todos. Y luego dice, y gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Cuando los apóstoles conocieron a Jesús, ellos no tenían nada. Necesitaban llenar su vida porque estaban tan vacíos, tan secos, tan pobres. Y Jesús lo tenía todo. Él estaba pleno. Y Juan dice, de su plenitud, de tanto que Él tenía, tomamos todos. Y dice, y gracia sobre gracia. Es decir, no fue una vez. Fue vez tras vez, tras vez, tras vez que tomamos de esa gracia. Porque dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto es algo que usted y yo, hermanos, hemos experimentado. La bendición más grande, como dije, que tenemos es la bendición de la salvación. La bendición que Dios nos ha dado. Pero aunado a esto, el Señor ha derramado bendición tras bendición, tras bendición. Gracia sobre gracia. Por lo tanto, no podríamos decir, es que yo no tengo nada que dar. Yo no puedo cumplir este principio porque no he recibido. Pero como vemos que Él es el dador y que Él nos ha dado gracia sobre gracia, entonces no tenemos excusa para cumplir con este principio. De gracia recibisteis. Y si ya recibimos, entonces no hay excusa para cumplir con la segunda parte. Da de gracia. Ahora, la siguiente palabra, una vez que vemos que el dador es Cristo, tenemos que ir al destino. ¿A dónde fue esa gracia? Dice Juan, porque de su plenitud tomamos todos. Ahí, por supuesto, inmediatamente se refiere a los discípulos, a los apóstoles. 12 hombres que recibieron la gracia de Cristo. Sin embargo,
como dice aquí, de su plenitud tomamos todos, también nos incluye a nosotros. 12 hombres, 12 discípulos, apóstoles, que fueron escogidos por Jesús, como leíamos en la historia de Mateo. Pero ¿por qué Jesús escogió a estos 12 apóstoles? ¿Porque eran muy buenos? ¿Porque eran muy sabios? ¿Porque eran muy fuertes? ¿Porque eran los más capaces? No. Un grupo de pescadores, publicanos, rebeldes, personas de carácter fuerte, explosivo, personas que tenían limitaciones, personas que no tenían nada. Sin embargo, Jesús los escoge a ellos. Jesús los toma. Eran instrumentos indignos en manos de un todopoderoso rey. Y es entonces que vemos que este destino no era nada para recibir. El lugar donde fue derramada esa gracia no tenía ningún mérito. No fue por un mérito que ellos recibieron la gracia de Jesús, sino que justamente lo que significa la palabra gracia es un don no merecido. Ellos recibieron lo que no merecían, recibieron la gracia de Jesús. Tanto es así que ellos fueron usados por Él. Fueron instrumentos dignos porque Jesús se dignó usarlos. Tanto es así que cuando ellos estuvieron en el libro de Hechos, nos damos cuenta que cuando ellos hablan de Jesús y dan testimonio, los escribas, fariseos, las personas más intelectuales en ese tiempo, se maravillaban porque les veían que eran hombres del vulgo, sin letras, que no eran nadie. Pero decía, ellos notaban que habían estado con Jesús, notaban que habían recibido algo que no era de este mundo, algo que era diferente. Ellos fueron el destino de esa gracia. Ahora mire lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Vamos a leer juntos, hermanos, por favor, estos 4 versículos. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Note lo que dice este pasaje. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Corinto y les dice: miren, pongan atención, hermanos, volten a ver entre ustedes, vean que no son muchos sabios, no son los más capaces, no son los más preparados. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil, lo vil, lo menospreciable, para avergonzar aquello fuerte, aquello poderoso, aquello que es aparentemente digno. Escogió lo peor. Dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué Dios escogió a estos hombres? ¿Por qué no escogió a otros más preparados? Porque Jesús quería que ellos vieran que no iba a ser por ellos, sino que solamente por la mano de Jesús en ellos, por la gracia de Jesús en ellos, iban a poder ser usados para cumplir con el mandato que ellos habían recibido. Y de igual forma, hermanos, nosotros no somos los más capaces, no somos los más dignos, no somos los más sabios, pero el Señor nos escogió a nosotros para llevar este mensaje. El Señor nos escogió a nosotros para cumplir con este principio. Él nos ha llamado y a cada persona que ha creído en Cristo es una persona que es llamada para llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque de gracia recibió. Y como hemos recibido esa gracia, entonces tenemos que dar de gracia. No somos un destino que merecíamos recibir esa gracia. Sin embargo, Él ha derramado en nosotros. Por lo tanto, no tenemos excusa para cumplir con este principio. Tercer palabra, y es la palabra dádiva. Dádiva. ¿Qué es dádiva? Bondadoso. Específicamente, cuando hablamos una dádiva, podemos hablar de un regalo que se da pues con generosidad. Y esa dádiva es la gracia. Cuando hablamos de gracia es un don, una dádiva que no se merece. Ahora, volviendo a Mateo capítulo 10, vaya ahí por favor,
Mateo capítulo 10. Recuerda lo que leíamos en el capítulo 9, versículo 35, cómo Jesús está dando, sirviendo. Ahora en el versículo 10, Jesús dice que Él les llama, Él les da autoridad, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ellos no tenían superpoderes, no eran personas que podían sanar, que tenían super cualidades, sino que Jesús les dio autoridad. Era algo que ellos recibieron de Jesús. Y dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vemos esto, notamos que la dádiva, la gracia, tiene que ver principalmente, hermanos, con la salvación. Cuando hablamos de gracia en la Biblia, siempre la gracia y la salvación van a estar íntimamente relacionados. Vamos a ver siempre estas palabras juntas: gracia, salvación. En este caso, vemos el mensaje de gracia era que el reino de los cielos se ha acercado, que había esperanza para las personas, pero esta gracia tenía que ver con otras cosas, porque el versículo 8 nos dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Entonces la gracia de Jesús no solamente se limita al mensaje del evangelio en sí, sino que esto es mucho más grande, porque implica también servir a las personas, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y note cómo es esta lista, como que va en ascenso, porque primero empieza sanar enfermos, que ya de por sí es algo que no cualquier persona podía hacer, pero él les dice: sanad enfermos. Ahora va más allá, porque ahora dice limpiar leprosos, que es la peor enfermedad que había en ese tiempo, como que sube un escalón. Y después dice: echad fuera demonios. Ahora tenían que ir a esos espíritus que estaban fuera de este mundo. Y resucitad muertos. O sea, van en ascenso. Y esto nos habla de cómo la gracia va desde cosas pequeñas o hasta cosas muy grandes. La gracia que hemos recibido está en todo lo que tenemos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo lo que tenemos, hermanos, es por gracia, porque es un don no merecido. Viene de arriba, viene de lo alto. Todo lo que usted tiene y todo lo que yo tengo viene de Dios. El don más grande que nosotros tenemos es la salvación, y es el don que más deberíamos de apreciar. Ahora, piense usted en las cosas que Dios le ha dado, que usted aprecia, que usted ama. Puede ser su vida, su familia, su esposa, sus hijos, su iglesia. Bendiciones en momentos específicos que usted atesora como recuerdos donde Dios ha derramado su gracia en su vida. Dios proveyendo en un momento de mucha necesidad, o Dios sanando en un momento de enfermedad, Dios dando consolación en un momento de dolor. Esos momentos es donde podemos nosotros experimentar esa gracia de Dios, que no solamente se limita al mensaje de salvación, sino que se ha extendido a todas las áreas de nuestra vida. Y esa gracia, hermanos, ha llenado todos los rincones de nuestra vida. Su gracia nos ha llenado y ha abundado en nosotros por completo. Y como hemos recibido esa gracia de Dios, entonces debemos de dar de gracia. Pero entonces, si la salvación no se limita solamente al mensaje, entonces Dios no nos llama a solamente dar el mensaje, sino que Dios nos llama a dar todo lo que hemos recibido, a estar en disposición de dar todas las dádivas que tenemos de Él. ¿Y qué es lo que tenemos de Él? Todo lo que tenemos, hermanos, viene de Él. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Por lo tanto, este principio no es un llamado solamente a compartir el mensaje, sino a estar dispuesto a, con la prioridad de llevar el mensaje, dar todo lo que esté en nuestro alcance para que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Porque esa dádiva, esa gracia, no puede quedarse aquí, sino que tiene que extenderse. Y es por eso que pasamos a la última palabra, y es la palabra designio, dar. El propósito, el designio, el objetivo de Dios al bendecirnos, al darnos,
es que nosotros también demos. Que nosotros repitamos eso mismo que hemos recibido de Él. Dice el versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ellos no tenían este poder, ellos no tenían esta facultad, pero lo recibieron de Dios. Ahora, lo que dice aquí, de gracia recibisteis, gratuitamente lo recibisteis, denlo gratuitamente. Y lo que recibieron es esa gracia, esa autoridad. Entonces, den la gracia que han recibido de mí, denla a todos. Ese es el propósito, ese es el objetivo de llevar y dar. Ahora, esto ellos debían de hacerlo y este principio lo vemos en muchas partes de la Biblia. De hecho, no es algo propio del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo vemos desde el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a encontrarnos aquí con David. Después de que Dios hace el pacto con él y su descendencia, dice el versículo 11: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y continúa exaltando a Dios por todo lo que Él tiene y por todo lo que es de Él. Ahora, cuando dice el versículo 14, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo. Y dice, y de lo recibido de tu mano, te damos. De lo que hemos recibido, te damos. De gracia recibimos, damos de gracia. Y esto, hermanos, este principio, este designio, lo tenemos que cumplir como lo que es, como un privilegio, no como una carga, no como algo que Dios nos está obligando y se nos vuelve pesado, sino como algo que disfrutamos y que nos sentimos agradecidos. David decía, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. No estoy dando nada que yo haya hecho por mí, sino que lo que estoy dando es solamente lo que tú me has dado, lo que tú has derramado en mi vida, la gracia que yo he obtenido de ti, eso es lo que estoy dando. De lo recibido de tu mano, te damos. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo rescata unas palabras de Jesús diciendo lo siguiente. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, la mejor parte de este principio, hermanos, no es la primera, de gracia recibisteis. La mejor parte de este principio es la segunda, da de gracia. Esa es la parte en cuando vamos a imitar y vamos a recordar ese ejemplo de Jesús. Vamos a vivir como Jesús lo hacía. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús porque estamos dando de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y esto, hermanos, lo debemos de hacer como una muestra de obediencia, como una muestra de seguir el ejemplo de Jesús. Y mire lo que dice en Filipenses 4:19. Dice este versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Encontramos aquí una iglesia que apoyó el ministerio del apóstol Pablo, que tal vez no tenían las mejores condiciones, pero apoyaron. Y Pablo les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Por lo que ustedes han hecho, Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Muchas veces usamos esta promesa, Dios suplirá todo lo que os falte. Pero esta promesa viene condicionada. Y es que cuando nosotros damos, no nos va a faltar porque Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Mi Dios pues, y este pues nos dice, por lo anterior, por lo que ustedes han hecho, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Me gusta mucho leer biografías de misioneros, y leía la biografía de un hombre llamado George Mueller. Este hombre es conocido también como el padre de huérfanos, que en Reino Unido tuvo hace ya bastante tiempo, puso varios orfanatos. Ahí ayudaba a muchos niños. Y algo que caracterizaba a este personaje, a George Mueller, fue que nunca pidió nada. Fue un hombre que nunca pidió un solo centavo para esa causa. Él decía, Dios conoce mis necesidades y Dios va a suplir para mis necesidades. Y Dios proveía a través de muchas fuentes. Pero en una ocasión, él recibe un cheque. Recibe un dinero que era una cantidad grande para ese tiempo, eran 100 libras esterlinas. Y entonces él se sorprende, pero cuando ve el nombre de la persona que había mandado esa donación, toma ese sobre, lo cierra y se dirige a la casa de esa persona. Y es que quien había hecho el donativo era una mujer soltera, mayor, una persona ya grande. Esta mujer era una costurera que a la semana ganaba 3 chelines, que era una cantidad muy, muy pobre para ese tiempo, que apenas le daba lo necesario para vivir. Cuando George Mueller lo ve y conociendo a esta mujer, conociendo las necesidades que ella tenía, cierra el sobre y va con ella. Y cuando llega ahí le dice, disculpe, creo que hubo un error, creo que lo que está dando es demasiado y le suplico que por favor tome de vuelta el dinero, usted lo necesita más. Úselo para suplir sus necesidades, úselo para vivir un poco mejor. Y entonces él le dice esto porque siente que ella está cometiendo un error, porque no lo está pensando correctamente. Y es cuando la mujer que había recibido, le cuenta a George Mueller, había recibido una herencia de su padre, no una herencia muy grande, pero que le había dado una cantidad. Esta cantidad le dio algo a su mamá, algo lo destinó para pagar unas deudas que había dejado su padre que había fallecido, y otra cantidad la dejó para vivir ella y donó esas 100 libras a George Mueller. Ahora, cuando llega George Mueller y le dice esto, ella le dice con un tono calmado, señor Mueller, el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre por mí. ¿Cómo no voy a dar yo todo lo que tengo? El Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre. Él no rehusó nada. Y es entonces que George Mueller entiende que lo que movía a esta persona a dar no era que tuviera, que no tuviera. Era lo que Jesús había hecho por ella. Era lo que ella había recibido de Jesús. Y entonces ella puede cumplir este principio. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Jesús actuara como muchas veces lo hacemos? De una forma egoísta, pensando primero en nosotros, pensando en cuidarme yo, en tener para mí y ya entonces para los demás. Pero Él no fue así. Él no rehusó ni una sola gota. Él derramó toda su sangre por nosotros, hasta la última gota por usted y por mí. Porque nosotros no deberíamos de imitar ese precioso ejemplo de generosidad tan grande, de lo que hemos recibido de Él, ese regalo de salvación precioso, y junto a eso todas las bendiciones. ¿Cómo no hemos de imitar ese precioso ejemplo? Quiero que vayamos, por favor, ya para terminar, 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, verso 5. Capítulo 5, perdón. Vamos a leer, por favor, el versículo 20 y 21. 2 Corintios 5, 20, 21. Dice este versículo: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Estos versículos nos hablan de la gracia de Jesús, el que no conoció pecado. Ese dador perfecto. Él lo dio todo por nosotros. Por nosotros lo hizo pecado. Viles pecadores, por nosotros se derramó Jesús. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es el regalo.
la salvación, ser hechos justicia de Dios, ser declarados justos delante de Dios. Ahora el propósito y el designio lo vemos en el versículo 1 y 2 del capítulo 6. Lea el versículo 1, por favor. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos de Jesús, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Note este versículo. A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios, Jesús, es ese dador. Podemos imaginarnos su gracia derramándose sobre nosotros como una fuente inagotable. Y nosotros un destino indigno, un recipiente sucio que Él decidió llenar con su gracia. Con esa gracia preciosa, esa salvación y todas las bendiciones que Él ha derramado, todo lo que tenemos, pero con un propósito. Que ese recipiente, nosotros, no seamos un balde que acumule y que se llene de gracia, sino que más bien seamos un canal por donde pase la gracia, pero continúe y que siga corriendo y que esa gracia siga derramándose y llegue, ¿sabe?, hasta lo último de la tierra. Que el mensaje de Jesús a través de nosotros pueda fluir para llegar a las personas que necesitan, al igual que nosotros, escuchar ese mensaje. Por eso Pablo exhorta, no recibáis en vano la gracia de Dios. Que lo que Cristo hizo por usted no sea en vano, sino que eso que hemos recibido llegue a otras personas y continúe y continúe y continúe. ¿Por qué el mensaje llegó primero a Jerusalén? Porque ese iba a ser el punto de partida, donde esa gracia iba a seguir derramándose y extendiéndose y llegando hasta los más profundos rincones. Pero hubo un problema. En algún punto, la iglesia olvidó este principio. En algún punto, la iglesia dejó de ser un canal y empezó a ser un tanque para llenarse de esa gracia y no compartirla con las demás personas, para perder de vista esa perspectiva de Dios, de llegar hasta lo último de la tierra, que todas las personas escucharan el mensaje de salvación. Usted y yo, hermanos, podemos vivir viendo las 4D de este principio: dador, destino, dádiva y el designio de Dios. De gracia recibiste, da de gracia. Es un principio que podemos aplicar todos los días de nuestra vida. Cada día busque oportunidad para dar de gracia, porque lo que tenemos no es por nosotros, sino que lo que tenemos viene de Dios. Si Dios nos ha dado fuerzas, si Dios nos ha dado tiempo, si Dios nos ha dado recursos, si Dios nos ha dado cualquier cosa, démoslo. No es nuestro y no es para nosotros. Dios nos lo ha dado para que sea de bendición a otros, para que el mensaje de salvación llegue hasta lo último de la tierra. Les invito y les exhorto, hermanos, que todos, empezando por mí, todos podamos vivir siguiendo este principio. Cada día de nuestra vida, recordemos, nada es mío, todo es de Dios, todo viene de Él. Así que, como he recibido de gracia, voy a dar de gracia. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a ir a Dios en oración. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo donde podemos meditar en ella y reflexionar acerca de esta gran verdad que tal vez hemos leído, tal vez conocemos, pero pocas veces practicamos. Muchas veces pensamos más en nosotros, más en qué gastar lo que nosotros tenemos, en qué usar nuestro tiempo, en qué usar nuestras fuerzas para nuestro propio beneficio. Y nos olvidamos de que todo lo que tenemos, Señor, viene con un propósito. Y ese propósito es que tu mensaje sea escuchado y llegue hasta los rincones de la tierra. Te ruego que seas con esta iglesia, que seas con cada uno de los hermanos aquí. Que muevas nuestros corazones y no nos dejes en paz, Señor, sino que podamos reflexionar en todo lo que tú nos has dado. Y si estamos siendo tanques en donde almacenamos esa gracia para nosotros, o si estamos siendo canales para que tu gracia siga fluyendo para llegar a esas personas que necesitan, al igual que nosotros necesitábamos de tu gracia. Padre, ayúdanos a ver las cosas desde la perspectiva tuya, a tener el enfoque que Cristo tenía y a poder cumplir la misión que tú nos has dado siguiendo este principio. De gracia recibimos, demos de gracia. Ayúdanos a no recibir en vano esta gracia, sino que podamos usarla y podamos cumplir el propósito para el cual tú nos la has dado.
Gracias te doy, Señor, por este tiempo, por tu palabra, y ruego que sigas obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús pido todo. Amén.